Bueno, pues las 9:33 de la noche. Hoy coinciden los intereses o las lecturas de nuestro economista de cabecera, José Carlos Díez, y nuestro especialista en periodismo, en relaciones internacionales, en comunicación política y en diplomacia, porque la cuestión se las trae. En concreto, en relación... Ahora lo saludo. Antes, vamos a recordar lo que decía Javier Milei. No se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Y ahí la ovación cerrada en esa convención que celebraba Vox en Madrid después de esas palabras. Así que venga, vamos a darle al análisis un rato. Saludo ya a José Carlos Díez. José Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Francis, Juan Luis. Y Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches, tardes para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, en un magnífico día soleado. Estamos en un momento previo al verano aquí, que está a una temperatura ideal en Washington, un día magnífico. Bueno, venimos de escuchar también en el análisis de dos personas a las que yo admiro y saben mucho, como son Carlos Pedrosa y Juan Ignacio de Mesa. Voy a empezar en este caso contigo, Juan Luis, por la parte, digamos, de la diplomacia y de la comunicación política. Tú, cuando le oyes al mandatario argentino hacer este tipo de declaraciones, ¿qué piensas? ¿Salta a la banca o algo así? Bueno, la verdad es que lo que pienso es un poco... Es lo que el presidente Javier Milei ha venido jugando en los últimos 6 meses y es lo que le ha conducido al estrellato mundial y a su propia elección, ¿no? El populismo funciona sobre las 3 P's, ¿no? Es la provocación, la polarización y la protesta. Este es un caso de manual, ¿no? De poder llegar a un país, provocar una estampida, generar un problema, hacer ruido y, ojo, que esto también es muy populista, tener muy pocas consecuencias prácticas, ¿no? Es decir, llegar aquí, soltar esta barbaridad y quedarse tan a gusto, pues está muy bien, pero no sirve a las relaciones diplomáticas, no suma a la mejora de las relaciones entre España y Argentina, no contribuye a que haya mejores inversiones, tanto que el presidente Javier Milei observa, persigue y explica, no sirve para absolutamente nada. Pero esto es lo que hay, ¿no? Recordemos un poco el contexto. El presidente Milei viene a una convención europopulista que se llama la Convención Europa Viva, donde se reúnen los grandes líderes del populismo de derecha europeo. Y él viene a esto. Yo creo, si quieres que me moje un poco en comunicación política, que el gobierno español no debería entrar a la provocación, porque entrando a la provocación básicamente le genera ruido, espectáculo, show, que es básicamente lo que él ha venido a buscar. Yo creo que esto se intentará rebajar de alguna manera, no con una disculpa, ni muchísimo menos, pero pienso que habrá algún tipo de transmisión de queja formal y poco más. Bueno, me caben dudas, José Carlos, sobre la lectura que nos hace Juan Luis, que tiene la lógica, pero claro, es que no olvidemos que en menos de aproximadamente 70 horas entramos en campaña de las elecciones europeas. Claro, esto se puede leer de muchas maneras. No se puede permitir una injerencia de estas características o insultos de estas características, pero por otra parte, hay quien pueda pensar desde otro tipo de análisis político que pueda tener un efecto movilizador, ¿no? No lo sé. Sí, hombre, es evidente que Pedro Sánchez va a aprovechar la provocación y lo que ha hecho Milei, que se ha ido, ya deja aquí el problema, ¿no? Yo creo que Feijóo ha estado fuera de juego porque básicamente lo que Milei ha venido a España es a hacer daño a Feijóo y a apoyar a Abascal, ¿no? Yo creo que es su misión del viaje. Pero si anticipamos un poco, ¿no? Yo creo que toda la relación está viciada porque ya en la campaña electoral yo creo que se equivocó, hizo un vídeo apoyando a Sergio Massa contra Milei, ¿no? Sergio Massa es peronista y está en contra de la Internacional Socialista. Hay un partido socialista en Argentina que es el Partido Radical y Pedro Sánchez se equivocó, yo creo, estratégicamente apoyando a los peronistas que no son, digamos que son más de Podemos que del Partido Socialista.
Luego siguió la provocación porque ni el presidente ni el rey, creo recordar, ni el ministro de Exteriores fueron a la toma de posesión de Milei, y que fue un despropósito ya en sí misma, ¿no? Y hizo la toma de posesión fuera de la Casa Rosada, mirando hacia el pueblo y de espaldas al Parlamento. O sea, que ya dijo un poco cuál era su estrategia de gobernar, ¿no? No respeta la democracia ni las instituciones y es un anarquista. Es anarquista, entonces claro, abajo las instituciones, arriba el pueblo. O sea, que es populista por naturaleza. Y luego, pues ya, ¿no? El despropósito extremo de nuestro ministro de Transportes, ¿no? Llamándole drogadicto. Entonces, ha ido todo increciendo. Pero dicho eso, nada justifica lo que ha hecho Milei el domingo y es un despropósito, ¿no? Ha provocado la reacción de Josep Borrell, que es el máximo representante de la diplomacia europea. Tiene en contra a la diplomacia americana porque se fue a un mitin de Trump, igual que hizo aquí el domingo, faltando al respeto a Biden y a los demócratas. Los demócratas y Biden le tienen que dar un crédito del Fondo Monetario Internacional y él, como dice Juan Luis, le da igual. O sea, él está a su estrategia personal de youtuber y de influencer y a tener prestigio internacional él, aunque se delante de Argentina. Y luego empezó con sus socios comerciales, ¿no? Principalmente con Brasil, insultó a Lula da Silva, tiene una crisis diplomática muy fuerte abierta con Brasil, su principal socio comercial dentro de Mercosur, y luego ya el despropósito es insultar a los chinos también, ¿no? Además de a los americanos, se lleva mal con los chinos también, porque los chinos, además de ser un socio comercial, le daban un crédito, tenían un swap abierto con el Banco Central de Argentina y le financiaban en dólares, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que sinceramente es muy triste todo el episodio. Ojalá, como dice Juan Luis, vayamos a esa racionalidad y esto se quede en nada y volvamos a algo rápido de reconstrucción de relaciones, pero conociendo a los dos personajes, ¿no? A Javier Milei y a Pedro Sánchez. Creo que los dos, como dice Juan Luis, son dos populistas, viven de la provocación y de la polarización, y los dos, como tú dices, Francis, yo coincido contigo, van a usar políticamente esto para mejorar su posición de votos y su posición con su votante, ¿no? Les da igual lo que pase con el país, van a ir a ganar las europeas uno y el otro pues a reforzarse internamente dentro de Argentina. Bueno, pues esperemos que baje la espuma. No vamos a dejar del todo este asunto, pero sí quiero antes repasar contigo, Juan Luis, lo de los conflictos bélicos. Hoy tenemos la voz de Rob Bauer, el jefe del Comité Militar de la OTAN, un poco como excusa, como contexto sonoro. A number of lessons, I would say. For a long time, in our part of the world, we thought everything was plannable, predictable, controllable. And that was basically seen in many, many things. So we were focusing on efficiency for more than 30 years, both in business as well as in the governments. Se ponía un poco en modo ficción. El jefe del Comité Militar de la OTAN hablaba en el Wall Street Journal, como tú me decías, Juan Luis, no se prodiga mucho en medios, y él hablaba de cómo serían una hipotética guerra con Rusia o con China. Danos algunas claves y con eso, si quieres, también nos vamos, aunque sea un momentito, a cada conflicto, al conflicto en Ucrania y al conflicto en Gaza. Pues mira, en Rusia y Ucrania estamos en el día 819 y en Gaza e Israel en el día 229, ¿no? Las guerras, como sabemos, avanzan muy despacio hasta que de repente tienes un detonante y cambia de forma radical. Por tanto, esta semana no nos detenemos en qué pasa en cada uno de estos escenarios, pero sí en esta entrevista, y te explico por qué. Este Rob Bauer, que es de origen holandés, es actualmente el presidente del Comité Militar de la OTAN, de repente se descuelga en una entrevista muy larga en el Wall Street Journal, se puede ver, está colgada en la web del periódico, 45 minutos analizando lo que va a pasar en el mundo en los próximos años. Y uno dice, bueno, esperemos que se equivoque mucho, porque dice cosas tales como Rusia no va a tener ningún interés en volver a unas relaciones comerciales estables y sólidas, porque ha ido probándonos a los europeos, ¿no? Primero con Crimea, luego con Georgia, bueno, quizás al revés, 2008-2014, y los europeos pensamos, bueno, cambiará, no pasará tanto. Bueno, pensemos que no se va a atrever, se ha ido atreviendo paso a paso, y a pesar de que en nuestro menú está que los bálticos no se van a tocar, bueno, también pensábamos lo mismo de Ucrania, y hace casi 2 años y medio, pues vimos lo que sucedió, ¿no? Además de Rusia, Bauer nos recuerda que China es dueña del 95% de las materias primas
que se usan en renovables y del 75% de los materiales de tecnología que usamos en medicina. Y dice Bauer, en estas condiciones, si hubiera algo parecido a un conflicto bélico directo, tendríamos problemas de abastecimiento, tendríamos problemas de industrialización, tendríamos problemas, en definitiva, para ganar cualquier tipo de enfrentamiento directo, ya te digo, con China y o Rusia. Por tanto, ¿qué es lo que recomienda este militar de alta graduación? Bueno, pues que invirtamos más, esto le va a gustar a José Carlos, que tengamos un sentido de Estado, que tengamos algo parecido a que el gobierno y el sector privado se sienten, hablen, se conozcan, vean por dónde podemos avanzar. Y esto no significa desregular de todas las maneras, significa pensar cuál es el bien común para las relaciones europeas y transatlánticas, hacia dónde podemos avanzar y cuáles son las necesidades reales en un mundo, insisto, que cada vez va a ser más peligroso, con China y con Rusia de la mano y, por qué no decirlo, con Irán llamando a la puerta. Irán, por cierto, con noticia en las últimas horas, y también, no sé si lo has visto, Juan Luis, supongo que sí, la Corte Penal Internacional ordena el arresto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el sur de Israel y en Gaza desde el 7 de octubre, pero junto a él se emiten órdenes de arresto para su ministro de Defensa y también para 2 líderes de Hamás. ¿Tú crees que este tipo de órdenes de la Corte Penal Internacional pueden girar algo ese conflicto? Yo me parece que no tienen más nombre de lo que parece, más nombre que impacto, si me lo permiten, ¿no? Claro que es importante porque señala desde esta institución que hay una responsabilidad penal, que hay un deseo de cometer un crimen de guerra y de lesa humanidad, que no es poca cosa. Es decir, hemos traspasado la línea roja, y aquí lo hemos hablado en el programa. Una cosa es defender tu país, una cosa es ejercer la legítima defensa, y otra cosa es lo que hace semanas que estamos viendo, que tiene que ver con la destrucción de Gaza, y que, esto para mí es lo más importante, no aporta nada al futuro de la convivencia entre Israel y Palestina. El futuro va a pasar por una solución de 2 estados, esto lo sabemos todos. Lo que no sabemos es ni cuándo ni cómo lo vamos a ejecutar. Esta responsabilidad penal, yo me temo, insisto, que es más visual, si me lo permites, que efectiva, pero es un buen toque de atención que se alinea con las tesis que hemos explicado en el programa alguna vez. Netanyahu tiene un total de 0 incentivos para buscar la paz, porque sabe que en el momento en que vayamos a un escenario de paz tendrá que rendir cuentas de la estrategia militar de los últimos 6 meses. Sí, además he leído en este fin de semana que algunas de las encuestas internas en Israel le daban un debilitamiento potente a la fuerza política que dirige y una mejoría notable a una fuerza, digamos, más moderada o más centrista en ese gobierno de coalición que tiene ahora mismo. Vuelvo a la cuestión argentina, porque nos quedaban pendientes un par de análisis. José Carlos, te he visto muy crítico el fin de semana en redes sociales también con... decía a la visita de Javier Milei, que, oye, viene, no es verdad que el gobierno de España le proporciona, como debe ser, la seguridad en su visita a nuestro país, pero viene, no se reúne con nadie el gobierno de España, tampoco con el rey, y sí monta de alguna manera una reunión con algunos empresarios a la que acude el presidente de la COE. Te he leído decir que eso, bueno, cuando menos era un error estratégico de calado, ¿no? Sí, y ahora como en las cartas es más fácil ahora verlo, ¿no? Porque después del lío que se ha montado, yo creo que hasta el propio Garamendi esta mañana le he escuchado declaraciones criticando a Milei, ¿no? Es impresentable la visita, ¿no? Pero bueno, uno, cuando le hacen presidente de gobierno de un país, Francis, no puede discriminar entre su vida pública y su vida privada. Es público en sí mismo, no puede hacer privada a España, básicamente porque le hemos puesto seguridad, policía y toda la parafernalia que lleva un presidente. Ha venido con el avión oficial, ¿no? Por lo tanto, no puede decir que es una visita privada. Eso es absurdo, ¿no? Si eso se habría venido en un billete de Iberia o de Europa y en turista y no habría tenido seguridad española, ¿no? Eso sí es una visita privada. Y 2, a ver, Argentina es un despropósito, no es culpa de Milei que acaba de llegar, ¿no? Lleva 5 meses, 6 meses. Todas las empresas españolas en Argentina, o la mayoría, han perdido dinero, o si no lo han perdido, no se lo dejan sacar y siguen perdiendo, ¿no? Cada vez que devalúan el peso argentino, que Milei también lo ha hecho, las empresas españolas pierden dinero en términos de capital y de capitalización en dólares, ¿no? Por lo tanto,
bueno, es un despropósito, ¿no? Que alguien venga en una visita antidiplomática, o sea, como ha dicho Juan Luis, él ha venido a provocar, ha venido a una convención de extrema derecha, ha venido a una convención que sabe que es contraria al gobierno de España y ha venido a provocar al gobierno de España, que tenía tensión con el gobierno de España anterior, sí, pero no está justificado, como he dicho, ¿no? En esa situación, ¿no? Que Garamendi y varios empresarios se presten a dar una foto a este señor, pues bueno, oye, ellos sabrán, a mí me parece un error. Lo que sí entiendes es, ¿no? Quitando algunas empresas, ¿no? Que se salvan, pues como es el caso Iberdrola, ¿no? Que es una de las empresas eléctricas con mayor capitalización del mundo y que ha subido de precio en los últimos 5 años, o Tex, o se entiende por qué las empresas del IBEX 35 valen tan poco y el Estado tiene que entrar a salvarlas, ¿no? Porque claro, si esos los indicios de vida inteligente que dan los empresarios que van a esas reuniones, pues es evidente que así las empresas españolas no pueden ir bien, ¿no? Tú no puedes ir a un señor que viene a tu país, ¿no? Y luego se ha visto tan evidente a insultarte y a faltar el respeto a tu gobierno, a faltar el respeto al rey, no reunirse con nadie. Bueno, yo creo que es impresentable. Me alegro que Garamendi hoy haya recapacitado y haya sido muy crítico con Milei, ¿no? Porque la foto ha sido un grave error. Oye, no sé si tienes en la cabeza, o es mucho pedir, cómo están las relaciones bilaterales comerciales entre ambos países, qué nos mandamos, qué nos enviamos el uno al otro y cómo está la balanza. No sé si lo tendrás en la cabeza o esto te estoy pidiendo. Yo creo que había algo de posición más fuerte cuando estaba Repsol allí, pero recordemos que le expropiaron y le echaron de Argentina, ¿no? Y ahí yo creo que se cayó bastante también las exportaciones de petróleo de los pozos que explotaba Repsol directamente para traer a las refinerías aquí. Y bueno, pues traemos carne, ¿no? Pero prácticamente el comercio es ridículo en ambos sentidos. Lo que sí tiene España es una posición de inversión allí fuerte, ¿no? Que empezó en los años 90 y que se ha mantenido, y que yo creo, sinceramente, Pachi, que por eso me duele, ¿no? Que vayan allí a hacerle la pelota a un personaje como este tan siniestro, que todos los que estaban allí realmente lo que es que quite el cepo y el control de cambios y sacar toda la pasta de Argentina y no volver a invertir nunca, ¿no? Porque lo que le pasa a Milei es que no le presta a nadie. Le acaba de prestar 800 millones el Fondo Monetario Internacional en un programa que ya firmó con el gobierno anterior. O sea, la negociación de Alberto Fernández, el anterior presidente, ya dentro del paquete estaba que le iban a prestar este mes los 800 millones de dólares y se los han prestado. Milei tiene que negociar un rescate nuevo con el Fondo Monetario Internacional, pero no de 800 millones de dólares, de 10.000 o de 15.000 millones, y para eso tiene que reestructurar toda la deuda y decirle a todos los bonistas y a todos los que le compraron bonos de Argentina con el gobierno anterior que le era impagar, como hicieron en el 2001. Y eso es muy feo, Francis, ¿no? Aquí lo propuso Podemos en el 2014, cuando salieron, que impagar la deuda era muy guay, que no es verdad. Cuando tú impagas la deuda, la gente te deja de prestar durante 1 o 2 años, y si te dejan de prestar, pues un país como ese con deuda externa, pues no puede invertir en educación, no puede invertir en sanidad, no puede invertir en infraestructuras, y la economía no va bien, ¿no? Entonces, bueno, yo no me quiero poner muy negativo con Argentina, pero yo creo que solo le queda una carta, que es a lo que él está jugando, que es que Donald Trump gane las elecciones en noviembre y, como es amigo suyo, le dé un préstamo a través del Fondo Monetario Internacional. Si eso no pasa, yo creo que la crisis que va a vivir Argentina en los próximos 12 meses va a ser, incluso, mira, me voy a poner muy negativo. Yo creo que este señor está haciendo todo lo posible para la crisis sea peor que la del 2001. Creo que va en camino a una crisis de alto voltaje, o sea, peor que la de Grecia, muchísimo peor que la nuestra que tuvimos en el 12, o sea, una crisis de verdad, ¿no? En este momento 1 de cada 2 argentinos está en situación de pobreza, y me temo que eso va a empeorar significativamente, tristemente, porque al final todos estos populismos lo paga la gente normal y inocente, ¿no? Que no tiene nada que ver con estos políticos populistas. Claro. Bueno, brevemente ya, un par de protagonistas más. Bueno, la primera, una tal Stormy Daniels. Stormy Daniels in agreement with me today at the AMD official booth. Well, first of all, shame on you. Second of all, you're in luck because I will be here tomorrow from 2. Estamos a 6 meses de elecciones en aquel país, Juan Luis, y esta señorita, no sé si señorita o señora, bueno, viene siendo protagonista en los últimos días. Bueno, yo creo que señorita en su momento, ahora ya señora, me explico. Stormy Daniels es una actriz de cine adulto, de cine
cine pornográfico, para entendernos todos, ¿verdad? Que cuando tenía 24 o 25 años se citó con el expresidente Donald Trump, y ella hoy dice que parece ser que mantuvieron relaciones sexuales, ¿no? En su declaración ante el juez ha explicado todo tipo de detalles, muchos más de los que necesitamos, Pachi, te lo garantizo. Seguro. Muchos más de los que necesitamos, ¿no? Y hoy tiene 20 años después, Stormy Daniels es una de las testigos estrella de uno de los 4 casos más importantes que tiene Donald Trump sobre la mesa. Porque dirás, bueno, ¿y este señor por qué me habla a mí de 2 adultos que mantienen relaciones sexuales en un hotel? Bueno, pues tiene que ver que el presidente Trump usó dinero de su campaña para silenciar a Stormy Daniels. Pagó su silencio. Y hoy sabemos que ese dinero de campaña se ha malversado y que hay otro testigo clave, que es Michael Cohen, que era su abogado, su consigliere y la persona de confianza del presidente Trump, que reconoce que él mismo se encargó de falsear documentos para que los $130,000 que le pagaron a Stormy Daniels, digamos, pasaran desapercibidos o se convirtieran en facturas de medio pelo. ¿Por qué esto es importante? Te explico. 2 razones. Primero, porque digamos que el presidente Trump, expresidente, está bastante agobiado con la actualidad judicial. No le permite hacer campaña, no puede salir, no puede entrar, está pendiente más de las llamadas del juez Merchan que de otra cosa. Y la segunda, y esta sí que es importante, Pachi, escúchame. Mira, dado precisamente que esta mujer, Stormy Daniels, dio muchos detalles de sus relaciones sexuales y del acoso y el abuso de poder que hacía el expresidente hacia ella, la defensa teme que se convierta en un caso de Me Too y que de repente salgan a la palestra todas esas mujeres, de momento hay más de 12 que ya lo han que quieren ir a declarar, y se convierta en un juicio eterno sobre mujeres que sufrieron acoso y abuso del presidente Trump. Eso es lo que preocupa a la defensa, eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas, y estoy seguro de que ese será uno de los grandes temas estrellas que la propaganda del Partido Demócrata va a utilizar en las campañas. Sí, y además, por cierto, me lo dejabas apuntado y lo dejo aquí ya también, porque tiempo habrá de hablar de esto en próximas semanas. Ya hay fecha para un primer debate entre candidatos, será el 27 de junio en Atlanta. Faltarán todavía, insisto, del 6 al 11, 4 o 5 meses para las elecciones. Venga, lo último, una periodista a la que a mí, desde luego, por lo menos siempre me gusta escuchar por diferentes razones, por experiencia y por conocimiento. Se nos quedó la pasada semana en el tintero la recomendación cultural, es el libro de Anna Bosch. De repente tuve que ir a Moscú y fueron como 2 repentes. Un repente en diciembre del 90, en plena perestroika, para intentar contar qué era eso de la perestroika. Entonces formé parte de un gran equipo. No sabíamos aquel diciembre que le quedaba solo un año de vida a la Unión Soviética. Pasaron 8 años, 7 y medio, y otro repente, cuando tenía que ir un nuevo corresponsal a Moscú, pero no pudo por problemas de salud, resulta que me mandaron a mí porque Rusia, el gran crack económico de Rusia del 98, default en el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y alguien tenía que ir. Y ahí caí yo como en paracaídas, ¿no? Bueno, relata parte de su periplo en alguna de las ocasiones que le ha tocado estar allí. El libro es El año que llegó Putin, la Rusia que acogió y catapultó a un desconocido. Juan Luis. Pues mira, la verdad es que este es un libro que teníamos en el tintero desde hace semanas, porque es una magnífica crónica periodística de los últimos 25 años de Rusia, ¿no? Nos parece que Putin ha cruzado todas las líneas rojas, pero este señor viene de algún sitio, viene de algún entorno, ¿no? Y la periodista Anna Bosch, finalista del Premio Civil este fin de semana, que ha sido corresponsal aquí en Washington, pero también en Londres o en Moscú, relata de forma detallada quién es este personaje, cuáles son sus preocupaciones, cómo llega al poder, cómo se conforma la sociedad civil en Rusia para permitir este creciente autoritarismo y cómo se va desvaneciendo el ejercicio de la libertad de prensa. Recomiendo el libro, está en español, está disponible en sus librerías de barrio y seguro que lo van a disfrutar. Bueno, pues Anna Bosch, corresponsal en Washington, en Londres, en Moscú, el año que llegó Putin, la Rusia que acogió y catapultó a un desconocido. Sí, como tú dices, es un personaje. Conocí a algún alcalde que decía, bueno, pero es que esto no ha venido un extraterrestre en un objeto volador no identificado y lo ha depositado aquí. Estaba aquí ya, y podíamos a lo mejor,
no sé si adivinar, sus primeros incluso. 25 años, así. Sí. Estamos en sus primeros 25 años. Sus primeros 25 años. Madre mía. Vaya banda de personajes. Venga, aquí lo vamos a dejar, que nos queda poco más de un minuto. José Carlos Díez, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos. Un abrazo fuerte y muy buena semana. Un abrazo y un placer. Gracias. Chao. Con el saludito, por supuesto, a Pedro Antonio Morejón, que sigue en proceso de recuperación. Esperamos tenerle pronto también aquí entre nosotros.